Buenas, voy a continuar con los videos. En este caso sería de tercero básico la guía. Es del día 4. Aquí dice en la parte inicial, en esta sección aprenderás a identificar el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Y aquí hay una actividad que se solicita que se pueda hacer de una forma experimental. Dice, solicita a un amigo o familiar que conozca su altura, colocarse de pie de un poste del árbol, como se ilustra en la figura 10. Ilustra cómo hacerlo. Hay que hacer un dibujo de cómo lo va a hacer. Que ilustra cómo hacerlo, perdón. Entonces aquí está indicando cómo se tiene que hacer. Debes ubicarte a una distancia del póster o el árbol que permita ver con un solo ojo, recubriendo a un lápiz, sosteniendo con la mano a un lápiz sosteniendo con la mano a tu amigo o familiar. Cubre a la persona con el lápiz y date cuenta cuántas veces cabe en la altura de dicho poste. Puedes explicar la altura estimada del poste o del árbol. Explica la respuesta obtenida. Bueno, en este caso yo considero que no puedo hacer la parte experimental para explicarlo, pero sí puedo más o menos guiarlos a cómo llegar a estos resultados. Primero porque la idea de esto es que ustedes puedan observar ese mismo patrón de los triángulos que son semejantes, y estas pueden ayudarles a estimar alturas. Entonces lo que se requiere en este caso pues es lo siguiente. Permítame un momentito solo que salga la barra de herramientas para poder escribir. Entonces ustedes, como les estoy comentando, pues van a tener un árbol. El árbol obviamente pues va a ser más grande, que tendrían que elegir un árbol más grande que la persona. Entonces ustedes van a estar ubicados aquí viendo el tamaño del lápiz. Obviamente en este caso ya tendríamos que considerar el tamaño de la persona. Entonces vamos a tomar la altura en el lápiz, y con esto pues nosotros vamos a ir observando cuántas veces la altura en el lápiz es la que nos ayuda a determinar la altura en el árbol, ¿verdad? Que sería lo que se podría hacer en este caso. Bueno, y sí se puede calcular, porque lo que nosotros tendríamos en este caso pues serían triángulos que son semejantes. ¿Y por qué sé que son semejantes? Porque tendríamos la siguiente estructura. Tendríamos dos lados que van a ser del tamaño correspondiente. Dos lados, que van a ser del mismo tamaño, o de tamaño semejante. O sea, va a ser este tamaño que tengo aquí, va a ser semejante a este tamaño que tengo acá. Y pues también esta altura que voy a tener de la persona que tenga aquí va a ser semejante a este término. Y aparte pues tendríamos un ángulo en común. Entonces a esto lo que nosotros llamamos el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Bueno, aquí dice el criterio lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen lados homólogos, o sea que son semejantes, o sea son proporcionalmente tienen la misma proporción, entonces esto podría ayudar a determinarlo.
son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, entonces los triángulos son semejantes. Entonces aquí se toma la idea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este lado que tengo acá y este lado que tengo acá son homólogos. ¿Por qué? Porque al momento de dividirlo hay un criterio que podemos tomar como un criterio de una proporción, que en este caso dividiéndolo nos da el número 3, y lo mismo sucedería en el otro caso, ¿verdad? Hay un criterio de proporción que nos da el número 3, o sea que estos son proporcionales, el lado y el ángulo es congruente, porque si ustedes observan, aquí tengo 30, aquí tengo 30, entonces ahí es donde se puede proporcionar el ángulo, el criterio lado, ángulo, lado. El lado que tengo acá, el ángulo que tengo acá y el lado que tengo acá. Entonces podemos aseverar que sí son semejantes. Ahora en esta parte dice, traza un triángulo semejante al triángulo MON en la figura que cumpla con razón semejante de que tenga un radio de un entero, un medio, o sea en este caso sería de 1.5 prácticamente centímetros. Entonces lo que podríamos hacer acá pues es ver con lo que ustedes van observando, pues podemos ir señalando algunas situaciones que nos puedan favorecer. Por ejemplo, en el caso de acá podemos ir viendo un criterio de semejanza. Por ejemplo, aquí 4 centímetros y en el otro que tenemos 6 centímetros. Entonces, si ustedes observan aquí cuando nos habla de radio, nos está hablando de la razón semejante. O sea que en este caso este es más grande 3 veces el que tenemos acá, que eso es lo que podemos ir observando, ¿verdad? Entonces a veces se le llama razón proporcional del lado JK. Entonces, y observamos que el radio, pues nuevamente es 3, que puede ser acá. Entonces nosotros podemos utilizar este triángulo para hacerlo más grande o para hacerlo más pequeño. Por ejemplo, en el caso de aquí yo puedo multiplicar por 1.5 por 1.5 para hacerlo más grande. Y en el caso de si yo lo quiero hacer más pequeño, es dividiéndolo dentro de 1.5. Entonces en este caso pues podemos hacer la multiplicación y aquí nos daría 6 al momento de hacer la operación, y acá nos daría 9. Entonces nosotros podemos hacer un triángulo que lleguemos ahora aquí hasta el número 6, sería más o menos aquí, y el otro que llegara a 9, por ejemplo, y unirlas estas partes. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una razón, pero recuérdense utilizar sus reglas para poder hacer esta situación, de utilizar ahora aquí 6 centímetros para poder señalar esa parte, y acá llegar a 9 centímetros para poder llegar a esa situación. Entonces la idea, nuevamente vuelvo a repetir, es ver la proporción que se tiene en el caso de acá. El ángulo obviamente sería el mismo que tendríamos acá, sería de 80 grados para que se pueda cumplir esta situación. Muy bien, ahora en el día 6 nos dice: en esta sección aprenderás a utilizar triángulos semejantes para determinar la altura de un objeto. Aquí nos dice, nuevamente es una actividad experimental, realiza la siguiente actividad: ubica en tu entorno un árbol o un poste que tenga que a cierta hora del día proyecte una sombra. Mide la sombra proyectada sobre el suelo, coloca una vara o una varilla en el piso y mide a la misma hora la sombra proyectada y la altura en la varilla, como se ilustra en la figura 13 de cómo hacerlo.
registra las medidas obtenidas. Entonces miren, pues por ejemplo acá, si ustedes observan, pues vamos a tener se va a formar un triángulo, y al igual que acá se va a formar un triángulo. Entonces, como la misma idea es que se proporcione dos triángulos que puedan generar una altura, entonces aquí estos serían proporcionales, porque estaríamos utilizando algo similar. Tal vez lo que faltó decir acá es que busquemos que el árbol sea un poco más recto, ¿verdad? Que no tenga inclinación. Y aquí en Guatemala pues eso suele pasar. Entonces nosotros vamos a observar que tenemos esta base, y por ejemplo lo vamos a poder calcular aquí también, y como ya vamos a saber la altura de este dato, vamos a ponerle una letra M. Ahora vamos a encontrar la altura de esta proporción. Entonces, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues utilizando los triángulos semejantes. Aquí vamos a decir que la razón de proporción es la misma. Entonces, si yo divido h con m, va a ser igual a la medida de x con y. Recuérdense que las medidas que ustedes van a conocer, porque lo van a medir, es esta y esta. Y así voy a poder determinar cuál sería la altura del árbol. Entonces aquí voy a despejar, y al multiplicar la altura del triángulo pequeño por la sombra proyectada del árbol, dividido la sombra proyectada por la varita, esto nos daría la altura del árbol en este caso. Vamos a ver, lo mismo está sucediendo, nos lo dice en este caso, dice, muestra el poste vertical que son 3 metros de altura, proyectada una sombra de 1.5 metros, que aquí lo tienen, a las 11 de la mañana. Piensa y responde, ¿qué altura tendrá el árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4 metros? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es que el poste forma un ángulo de 90 grados, que eso es lo que estamos observando acá, que representa 3 metros de altura y 1.5 metros de sombra. O sea, al mirar acá que forma 90 grados, y aquí también. El árbol forma 90 grados, que representan x de altura y 4 de sombra. Es lo mismo que estamos viendo acá. Por lo tanto, los dos triángulos cumplen con el criterio de lado, ángulo, lado, que sería el lado, el ángulo de 90 grados, y el lado que tenemos de la sombra proyectada. Segundo, dice que formamos relaciones con dos lados homólogos. La altura, que es proporcional, la altura del árbol, que es proporcional a la altura del poste. Entonces, en este caso, que era lo que yo les estaba comentando, dividir la altura más grande con la altura del más pequeño, y esto va a tener una relación de la altura de la sombra del árbol dividido con la sombra del poste. Entonces, al momento de despejar esto, lo que nos va a quedar es 3 por 4 dividido 1.5. O sea, al multiplicar el 3 en ambos lados, y esto nos daría 12, que sería 12 metros, que sería la altura que tendría en este caso vamos a ver, permítame, vamos a ver. No, 3 por 4 sería 12, y 12 dividido entre 1.5, perdón, yo solo había visto la citación acá. 3 por 4 sería 12 metros. 12, dejámoslo solamente con el número 12 dividido 1.5, eso nos da 8. Esta sería la altura prácticamente del árbol que nosotros tenemos acá, sería de 8 metros. Entonces aquí se concluye prácticamente esa altura.
Lo mismo podemos hacer en este caso. Aquí nos dice elabora un reporte de la actividad en el campo que realizaste en esta sección de aprendizaje. Incluye en este reporte las medidas obtenidas, los triángulos semejantes construidos y el procedimiento completo para el cálculo de la altura de un árbol o un poste utilizado. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer aquí es observar si tengo alguna imagen de árbol. Vamos a ver. Para que así podamos utilizar esa imagen. Vamos a ver si tenemos acá para que ustedes puedan ver la idea de lo que se trata de hacer acá. Vamos a ver. Voy a poner imágenes. Solo es para tomar la idea de lo que ustedes tienen que hacer. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice algo muy similar a lo que nosotros tenemos que hacer. Solo voy a copiar la imagen para que así lo podamos resolver. Quedó muy pequeña. Vamos a ver si se puede hacer un poco más grande. Para así tomarlo desde ahí, porque sí nos quedó muy pequeña. Vamos a ver, aquí está. Vamos a acercarlo un poquito más. Va. Entonces, imagínense ustedes esto que estamos comentando aquí. Y vamos a utilizar una varita, o podemos utilizar un poste, como dice acá, pero que tengamos el conocimiento de la altura para que así se pueda utilizar los triángulos semejantes. Entonces, en este caso, pues tenemos la altura 1. Aquí no conocemos esta altura. Aquí tenemos la sombra proyectada de 1.5 metros y acá la sombra proyectada de 6 metros. Entonces podemos hacer lo mismo. En este caso, la altura del árbol dividido la altura de la varita o del bastón que tenemos acá, que es de 1 metro. Y esto va a ser equivalente, porque va a ser igual proporción. Recuérdense que aquí tenemos el ángulo de 90 grados, que eso nos ayuda a tomar ese criterio, que va a ser 6 metros dividido dentro de 1.5 metros. Podemos despejar, en este caso, el valor de 1 metro, lo multiplicamos por 6 y lo dividimos dentro de 1.5, y con eso encontramos la altura de este ¿cómo se llama? De este árbol. Entonces aquí sería 6 por 1, que sería 6, dividido dentro de 1.5, que nos daría 4. Este sería el tamaño de este árbol. Muy bien, en el día 7, si ustedes se dan cuenta, pues se sigue utilizando cosas muy similares. Y acá nos dice, utiliza la razón AB para resolver situaciones que involucren triángulos semejantes. Realiza la siguiente actividad en el campo. Selecciona un árbol de una altura H, que es el que vamos a tener aquí, H, y ubícate a una distancia de él. Inserta una vara en el suelo y mirando con un solo ojo procura que queden alineados en el extremo superior del árbol y de la vara. O sea que lo que tenemos que buscar es de que la vara tenga la misma sombra que lo que produce el árbol. Por eso es importante que se vaya calculando de tal manera que quede exacto esto. Si no, no vamos a poder encontrar la altura de este árbol. Aquí dice, inserta una vara en el suelo y mirando con un solo ojo procura de que queden alineados en el extremo superior del árbol y de la vara de la altura conocida. Registra las medidas de H, que H sería la altura vamos a ver, H minúscula
sería la altura prácticamente de la varita. El D mayúscula, que sería la sombra proyectada del árbol, y este sería un D minúscula, que sería la sombra proyectada, que aquí está mal esto, que sería D y H, que sería la sombra proyectada por el árbol, el D mayúscula. Entonces aquí lo que nos pide es que registren esas medidas: la altura de la varita, la sombra del árbol y la sombra que tendríamos en este caso de la varita. Entonces aquí nos da nuevamente la situación que tendríamos el criterio de semejanza. Si estamos dándonos cuenta, pues tenemos la altura que es semejante, y la sombra que es semejante, y el ángulo que es correspondiente, que es congruente en el caso de los dos triángulos que se formen acá. Entonces podemos hacer un triángulo grande, que es lo que nos va a quedar en la parte experimental, y aquí podríamos colocar, por ejemplo, la altura de este. Aquí nos piden con los datos, dice con una relación AB indica la forma de división, la relación entre las dos cantidades. Por ejemplo, en la figura 16 se observan dos triángulos semejantes, y de donde se pueden obtener las siguientes razones de los lados homólogos. Por ejemplo, aquí nos están dando que la altura es X, y esta sería 1.5, y la sombra total del árbol es de 12, y la sombra que es proyectada por la varita, que es de 2.25. Entonces aquí prácticamente se utiliza la razón, que va a ser X dividido 1.5 es igual a 12 dividido 2.25. Entonces nuevamente podemos despejar: el 1.5 se multiplicaría con el 12, y el resultado se divide con 2.25. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría en este caso. 12 por 1.5, eso nos da 18, dividido dentro de 2.25 nos da 8 metros, que esa sería la altura que encontraríamos en este caso de este árbol. Entonces dice: calcula el árbol seleccionado en la actividad de campo realizado al inicio, escribe el reporte que incluya el procedimiento matemático utilizado. En este caso sería algo muy similar a lo que estoy haciendo acá, y pues con eso podríamos terminar esta actividad. Bueno, yo dentro de un momentito voy a hacer otro video explicando los demás. Espero que les haya servido, y siempre estamos en comunicación.